Buenos días, hermanos. Me impresionó mucho la visión que tuvo Lidia del Padre, sonriéndonos con un camino abierto y diciéndonos, ven. De eso trata un poquitito lo que vamos a conversar esta mañana. Y la pregunta es, no sé si te recuerdas que en el colegio, ¿verdad? O en la escuela, cuando te juntabas con otros niños y le preguntaban, ¿y tu papá? Que no sé qué, mi papá es más grande, y mi papá es más grande, y mi papá es más fuerte, y más, y más, y más, y más. Y crecemos con el paradigma de que más es más, ¿verdad? Pero la palabra nos llama a nosotros a menguar para que Él crezca. Sin embargo, la pregunta es siempre, ¿qué es más? Más es más. Manténlo en mente porque fíjate que esta semana estuve pensando mucho acerca de una cosa. Por allá por el año 1952, este predicador Bill Bright fundó un gran como colegio pastoral y una fundación con el propósito de extender el evangelio, pero eh, escribió un folletito que le permitía eh, eh, a los creyentes compartir de manera un poco más fácil el evangelio y llamó a este folletito las cuatro leyes espirituales. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de las cuatro leyes espirituales? A ver, ¿cuál es la primera? No, vaya, está bueno, pues yo se las digo. Las cuatro leyes espirituales son cuatro normas que se encuentran en la palabra, no una después de otra, sino es una idea que Bill tomó de la palabra con el propósito de compartir más fácilmente con aquellos que no conocen al Señor. La primera ley es Dios me ama y Dios te ama. ¿Dónde está eso? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. ¿Sí? Porque de tal manera que dio a su Hijo unigénito, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mucha gente allá afuera no sabe eso. La noche del 17 de julio de 1987, yo tenía una idea, pero nunca me lo habían dicho. A pesar de que yo cargué y hice un montón de que estuve en el coro, fui monaguillo, fui de todo, pero nunca me dijeron que Dios me amaba. Esa noche me lo dijeron. Me dijeron la primera ley, Dios te ama. A pesar de quién tú eres, Dios te ama. Pero pasamos a la segunda ley. Todos hemos pecado. Todos, absolutamente todos, sin excepción, hemos pecado. ¿Dónde está eso? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que si estamos destituidos de la gloria de Dios, pero bueno, ¿cómo así? Si Dios me ama, pero estoy destituido, ¿qué es lo que pasó? Hay algo que hizo que yo fuese destituido de la presencia de Dios. Algo por lo cual yo no puedo permanecer delante de Dios a menos y solo a menos que viene la tercera ley. ¿Cuál es la provisión de Dios para remediar la separación que el hombre tiene con el pecado? Jesucristo. Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Por favor, miren la pantalla. Siendo aún pecadores, ¿sí? Cristo murió por nosotros. De manera que, ok, perfecto. Entonces Cristo ya murió por nosotros y entonces Dios me sigue amando a pesar de que haya pecado. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sigo mi vida. Deténgase, deténgase. No hemos terminado. Falta la cuarta ley. ¿Y qué dice la cuarta ley? Este beneficio es únicamente para quienes le reciben. De manera que en Juan 1:12 leemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Entonces, ¿eso quiere decir que yo tengo que levantar la mano y recibir a Jesús? Pues sí, no lo dije yo. Está escrito acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recíbalo en su corazón. Y esa noche también aprendí
que si yo no lo recibía, continuaba destituido de la gloria de Dios porque Dios no me podía amar, ni había provisión para el pecado si yo no lo aceptaba. Es como que me dieran un regalo. Mire, le regalo las llaves de la ciudad. Ay, gracias, pero no. Mire, le obsequio una casa con piscina y jardines y todo lo demás. No, gracias. ¿Pero usted tiene casa? No. ¿Entonces por qué no la quiere? No sé, pero no la quiero. Así es el hombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, esa noche yo aprendí que si le recibía, podía acceder al beneficio. Pero ¿saben qué fue lo que más me tocó? Nadie me había dicho en mi cara que yo era un pecador, que afrentaba a Dios y que era su enemigo. Nadie me lo había dicho. Nadie me lo había dicho. ¿Me impresionó el amor de Dios? Me impresionó. Me impresionó el pecado, me impresionó el pecado. Pero nadie me había dicho en mi cara que yo era enemigo de Dios. Y entonces pasaron a la velocidad de la luz, ¿verdad? Todos los momentos en que yo supuestamente había hablado con Dios, todas las veces que había visto Cruz 700, me fascinaba escuchar al piano a aquel famoso predicador, Jimmy Swaggart, así se llamaba, ¿verdad? Swaggart, sí. Y veía un montón de programas de televangelistas y me encantaban, pero nunca nadie me había dicho en mi cara que yo era enemigo de Dios. Esa noche lo comprendí. El Señor quitó la venda de mis ojos y entonces pude entender, de manera que si no lo recibo, sigo siendo enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. De hecho, si yo era enemigo tuyo y por ti me crucificaron, ¿qué puedo hacer para remediarlo? No, no tienes que hacer nada. Ya no tienes que hacer nada. Todo está hecho por amor. Entonces me quebré y pasé al frente y estaba llorando como un niño ahí arrodillado en la parte de enfrente y el Señor vino a mi vida. Yo creo que más Él me recibió que yo a Él, ¿verdad? Entonces entendí las 4 leyes espirituales, es un folleto, pero entendí que de allí en adelante esa debía ser la forma del creyente, la forma de vida, el estilo de vida del creyente. ¿Cuál? Andar en el perdón que Dios me había dado a través de Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la semana anterior Margarita nos dijo, ¿verdad? Hay 5 cosas que tú debes tener en cuenta para vivir una vida cristiana. Primero, no te olvides de la oración. Hablábamos hace un ratito con Neri. Ricardo, tú y yo podíamos hablar años, estar aquí sentados y hablar años y años y años y no se nos agotan los temas. ¿Y tú sabes por qué? Me decía Neri. No, le digo yo, porque nos conocemos, somos amigos. Entonces no nos faltan los temas y nos reímos de cuanta cosa y hablamos chistes y hablamos profundidad de la palabra y él me enseña y yo aprendo y todo. Pero me dijo, ¿y tú sabes por qué hay mucha gente que le cuesta empezar a orar? No, le digo yo. Y me dice, porque no conoce a Dios, no es su amigo. Entonces no sabe cómo empezar una conversación, porque no ha pasado tiempo con Dios. ¿Te das cuenta? Orar. El primer punto que dijo Margarita la semana pasada. El segundo punto, ayunar. Ayunar. Pablo dijo las viandas para el vientre y no el vientre para las... No fue Pablo, perdón. Las viandas para el vientre y no el vientre para las viandas. ¿Verdad? Ayunar nos pone en una situación de vulnerabilidad y de dependencia completa de Dios. Aparte de que es sanísimo. Él sabe por qué lo instituyó, por múltiples razones. Pero la más importante es depender siempre de Él. Tercero, leer la palabra. Si no la leo, no la conozco. Si no la conozco, no la entiendo. Y si no la entiendo, estoy igual que antes. La meta es cambiar, pero si no la leo y no medito en ella, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Será que yo estoy ahí? ¿Será que me lo está diciendo a mí? ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué debo hacer? Cuando leo y medito en la palabra y la aplico a mi vida, entonces hay transformación. Y eso nos lleva al cuarto punto, vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? El otro día salió un meme mero chistoso, ¿verdad? Cómo pintaban a los santos del pasado y los pintaban así.
Y resulta que parece que fuera lenguaje de señas de manera así haciendo un montón de manos raras. Eso no es la santidad. La santidad es entender que si Dios me compró por precio de sangre, yo ya no soy mi dueño. Y si yo ya no soy mi dueño, yo recibo órdenes. Ah, eso ya no me gustó a ustedes. No que Dios no quería robots. Pues, jamás. Dios no tiene robots. Pero cuando yo comprendo que Él es el Señor y yo soy su siervo, yo digo, Señor, escucho, obedezco y hago. ¿Sí? ¿Me cuesta? No. Solo el que entiende subordinación puede entender la autoridad y puede tener gratitud. Solo el que entiende la subordinación puede entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, es orgulloso. Y hay 7 cosas que aborrece Jehová. ¿Sí? Entre ellas esa. Si nosotros nos mantenemos en santidad, entonces podemos ver la gloria de Dios. Mi Señor dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Perfecto. Ahora, el problema es este. Dijimos las 4 leyes espirituales y estas cosas que Margarita nos recomienda para que tengamos una vida plena. Así que la forma de vida, el estilo de vida del creyente, ¿cuál debe ser? Según la perspectiva de Dios, una vida de plenitud. Pues es la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tenemos muchos creyentes? Y a veces tenemos una vida medio miserable. Hablamos el otro día, bromeando con Neri, hablábamos de que hay creyentes que padecen esquizofrenia espiritual. No. Esquizofrenia es tener múltiples personalidades, ¿verdad? Entonces, como quien dice que tiene muchas caras, y hay creyentes que tienen una cara aquí en la congregación, una cara con los hermanos, otra cara con la esposa, otra cara en el trabajo, otra cara en la calle, otra cara en el restaurante, otra cara en el cine, y así no sabemos con quién estamos hablando, no sabemos con quién. ¿Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos? No. ¿Y a qué puede deberse esto? Hay que regresar a los básicos. Alguien dijo una vez, si tú quieres tener éxito en la vida, nunca olvides los básicos. Nunca olvides los básicos. Si nunca se te olvidan las tablas aritméticas, nunca vas a tener problema con los números. En la vida nos enfrentamos lamentablemente al pecado. El pecado de la vida del creyente está presente. Ah, no, usted, mire, yo soy santo. Mire, disculpe, le leo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer bastante, porque a mí me gusta leer la palabra. No me gusta, así como les he dicho otras veces, no me gusta que me oigan a mí. Me gusta que oigan lo que el Señor dice en su palabra. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿el creyente peca? Sí. Muchas veces, todos los días. Ah, entonces no ha sido redimido. Mire, redención, redimir son 2 cosas diferentes. Vamos a dedicar un día solo a esto, ¿verdad, Mario? Por el asunto de la redención civil. Vieran qué bonito el tema de la redención. El punto es que el creyente peca. Es que, mire, hermano, la tentación viene y la tentación viene. Pero, ¿qué dice Santiago de esto? Mira, cuando alguno es tentado, está en Santiago, capítulo 1, versos 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propias ganotas feas, ese mal chuco que está dentro de él, ¿sí? Es atraído y seducido. Y el pecado, siendo consumado, da luz muerte. Es como el delito. El delito tiene etapas. Está en la esfera mental del delincuente. Se lo imagina. Luego lo planea. Pero ninguno de los 2 es punible. No puede ser castigado por la ley ni por el juez. Porque está en la esfera mental del delincuente. A menos que invite a otro, porque entonces ya hay conspiración y proposición. Pero de lo contrario no. Pero cuando lo ejecuta, el delito está consumado. Igual el pecado.
Ay, es que la tentación, hermano, a mí no me gusta ver eso, pero pues, mire, si tanto es, mi Señor dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo de ti. Es que el teléfono, aviéntalo, ¿y qué? ¿Acaso naciste con eso? Pues es que la televisión apaga, la regala, la véndela. Pero cuando es atraído y seducido, se consume el pecado. Y el pecado da a luz muerte. La tentación en sí no es pecado. La tentación está ahí. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cayó? ¿Qué es lo que produce el pecado? Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es que yo estoy bajo la gracia, hermano. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te hiciste transgresor de la ley. ¿Y qué pasa si yo transgredo la ley? ¿Qué es lo que produce el pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es que muerte. La paga del pecado es muerte. Y mira, el pecado no viene solo. El pecado no viene solo. El pecado tiene secuaces. ¿Sabes quién son los secuaces? Los cómplices del pecado. La vida del cristiano tiene una doctrina fundamental, diaria, 24/7, 365. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Es la doctrina del arrepentimiento. Si no está en ti la doctrina del arrepentimiento, revísate bien. ¿Cuáles son los secuaces del pecado? El remordimiento y la culpa. Ay, es que no debía hacerlo, es que yo no debía hacer eso, ay Dios. ¿Y ahora qué? Chuco delante de Dios. Otra vez, miserable de mí, es que yo no sirvo para nada, no sé por qué voy a la iglesia. Mentiroso soy, ahí con la carota levantando las manos, pero soy chuco. Es que qué mal estoy. ¿Qué cambio hay ahí? Ya estás el montón de demonios tocando guitarrita. Lero, lero, ya lo hicimos, caer. ¿Esa es la vida plena que Dios quiere para ti? Absolutamente no. El pecado y sus secuaces actuaron en Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú, hermano de Jacob? ¿Se acuerdan de Saúl, el ungido de Dios? ¿Se acuerdan de Judas, el discípulo que estaba a cargo de las finanzas? Entonces, fueron reprobados, porque tomaron el camino equivocado, tomaron el camino de la culpa, del remordimiento, de la indignidad. El resultado, una vida sin victoria. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo decido de quién quiero ser esclavo. ¿Recuerdas las 4 leyes? Dios me ama, pero todos pecaron. Jesucristo es la posición para el pecado, pero debo recibir. Y cuando recibo, aprendo. Y cuando aprendo, practico y cambio. Dios tiene un plan mucho más grande, perfecto y maravilloso. Es el camino del arrepentimiento. David, un varón conforme al corazón de Dios. Pero si yo le contara lo que he leído de David, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, y me identifico mucho con David. Pero entonces, ¿cómo puede ser conforme al corazón de Dios un individuo que derramaba sangre, que le tendió una trampa mortal al esposo de la mujer que deseaba y que al final se quedó con él? ¿Cómo puede ser un hombre así, conforme al corazón de Dios? Justo después de cometer su pecado, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, leemos que Natán llega con David y le dice, déjame contarte una historia. ¿La recuerdas? La corderita que él tenía, había crecido con él y con sus hijos. La tenía, fíjate lo que dice, la tenía como una hija.
Por eso es que a veces los que tenemos mascotas nos sentimos tan a gusto con las mascotitas. Y el profeta lo dijo, era porque no era feo, no era malo. Entonces la tenía como una hija. Pero el vecino, que lo había visitado el rico, viene y teniendo todo aquel hato de ganado, toma la corderita, la mata y la guisa para su amigo que lo visitaba. David se enfada y dice, ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le responde Natán? Un viejo amigo solía decirme, cuando uno señala a alguien, hay tres dedos que lo están señalando a uno, me decía. ¿Sí? ¿Por qué miramos la paja que está en el ojo ajeno y no miramos la viga que está en el nuestro? De manera que, ¿cuál es ese corazón? Conforme al corazón de Dios. Salmo 51, versos 1 al 3 y 7 al 12. ¿Qué actitud tomó David después de que Natán lo reprende y le hace ver su condición? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Con quién está hablando? ¿A quién le está diciendo? Está diciendo a sí mismo, ¡ah, miserable! No, está diciéndole a Dios, reconozco mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de mí, pero purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto pasó después de que David había lanzado y traído el arca a su casa. Es decir, era un hombre que conocía a Dios, un hombre que había agradado a Dios, pero cayó y se quedó enlodándose en el pecado. Hizo conforme a lo que había aprendido. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La provisión de Dios, según lo vimos en las 4 leyes, en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira, ¿cómo así abogado? Déjame decirte una cosa. El pecado lo conocemos por la ley y la letra mata, pero el espíritu vivifica. De manera que la ley me es ayo para llevarme a Cristo. Eso sí no lo entiendo. Usted, mire, yo lo entiendo de esta manera. Tal vez estoy mal, pero yo lo entiendo así. ¿Sabes qué? Cada día debo examinar mi corazón con la palabra de Dios. Y Dios me mostrará cómo en mi corazón probablemente hay cosas que no sabía, que son contrarias a Dios, y yo estaba haciéndolas. ¿Qué debo hacer? Un corazón conforme el de David. Esta ley, si no aplico a Cristo, la ley me condena y me mata. Pero la ley es ayo para decir, para llevarme a Cristo. Mira, esto es pecado. Te vas a morir. ¿Qué vas a hacer? Voy a Cristo. That's easy, como dicen en mi tierra. Entonces, en gracia se encuentra quien está perdonado y quien ha hallado misericordia. Pero la gracia, déjame decirte esto, por favor. No quiero molestarte, no quiero enfadarte, no quiero que te enojes conmigo. Pero mira, la gracia es mayor que la ley. ¿Estamos? ¿Quién está conmigo? La gracia es mayor que la ley. Pero la gracia es condicional. Déjame decirte que la gracia es condicional. Eso sí no te gusta. Nadie te lo había dicho, tal vez. La gracia es condicional. ¿Por qué? La Biblia es clara.
el que peca voluntariamente no puede esperar más que la ira de Dios. El que toma un estilo de vida que está basado en el pecado y la práctica del pecado, mira lo que dice Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aún no hemos sido juzgados. Aún no hemos sido juzgados. La palabra, platicábamos con Mary también hace un rato, la palabra está vigente. Cuando en Isaías leemos, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como blanca lana, serán emblanquecidos. ¿Está vigente eso o fue solo para aquel momento? Está vigente. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿En qué consiste la libertad condicional? Mi hermano, mi hermana, preséntate día a día delante de Dios. Preséntate día a día delante de Dios. Examínate. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Toma un corazón como el de David. Arrepiéntete. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto surgió de una lectura que le comentaba a Margarita. Mire, Dios me mostró esto. Romanos 5, 20 y 21. Escucha. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Eso es licencia para pecar? No. Es libertad condicional para que acudas al arrepentimiento mientras el juicio viene. Habrá un juicio de individuos. Habrá un juicio de naciones. Supongo que habrá un juicio para congregaciones. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, hermano, tiene razón. Lo intentaré. Lo intentaré. ¿Qué lo intentaré? Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Todo qué? No oigo. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que así podamos vivir entonces, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, dice Pablo, que le dijo el Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo el Señor. Entonces Pablo reflexiona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo? El poder redentor. Para cambiarme, para perdonarme y librarme de toda maldad. Mi hermano, mi hermana, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Quieres quebrar ese círculo? Acude a la gracia. En el nombre de Cristo Jesús, sé libre. Amén y amén.